Mi hija me señaló con un dedo perfectamente manicurado en la cocina que yo había construido con mis propias 2 manos, y gritó: «Paga tus $2,000 de renta o lárgate». Simplemente empaqué una maleta y salí por la puerta principal. Ella pensó que había ganado. Ella no sabía que yo era el dueño de la casa, y no sabía que mi primera llamada fue a una agente de bienes raíces. Cuando llegó la orden de desalojo con su nombre en ella una semana después, me llamó histérica. Pero la respuesta que le di la dejó completamente sin palabras. Antes de contarles cómo la decisión silenciosa de un padre derrumbó el mundo de privilegios de su hija. Déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo. Y por favor, presionen los botones de me gusta y suscribirse si creen que el respeto es algo que se gana, no algo que se hereda. El silencio en la cocina era más pesado que el aire húmedo de la ciudad afuera. Mi hija Sofía estaba de pie con los brazos cruzados, con su teléfono apretado en la mano como si fuera un arma que estaba lista para usar. Su esposo, Tomás, estaba recargado contra la encimera de granito, una encimera que yo mismo había instalado un sofocante mes de julio, luciendo una sonrisa burlona que no llegaba del todo a sus ojos. Él era el arquitecto de esta pequeña emboscada. Podía sentirlo. Las hojas de cálculo eran su idioma. Una forma fría y clínica de hacer que la codicia pareciera lógica. «Es simple, Francisco», dijo Tomás, con su voz suave como piedra pulida. Deslizó un trozo de papel a través de la isla de la cocina. Era una hoja de cálculo, por supuesto. Columnas para los impuestos de la propiedad, el seguro del hogar, los servicios públicos, incluso una línea para servicios de jardinería, que no era más que yo de rodillas cada sábado arrancando las malas hierbas. El costo mensual de mantenimiento de esta casa es de poco más de $6,000. Somos una familia de 3. Tú eres una sola persona. Tu parte es de $2,000. Es lo justo. Justo. La palabra quedó flotando en el aire. Una mentira perfectamente elaborada. Esta casa no había tenido una hipoteca en 15 años. Mi esposa Carolina y yo habíamos quemado los papeles en una pequeña ceremonia en el patio trasero, tomados de la mano mientras el humo se elevaba hacia el cielo. Ella había llamado a esta casa nuestra fortaleza. Ahora, su hija estaba tratando de convertirme en un inquilino dentro de sus muros. Miré de la cara engreída de Tomás a la de Sofía. Había una dureza en sus ojos que no había visto desde que era una adolescente. Una rebeldía frágil que me retaba a desafiarla. Esta no era la niña a la que le enseñé a andar en bicicleta en esta misma calle. Aquella a la que le limpié y vendé las rodillas raspadas. Esta era una extraña usando su rostro. «Esta es mi casa, Sophie», dije con la voz más tranquila de lo que pretendía. «Tu madre y yo pagamos por ella. Cada clavo, cada teja. Y ahora nosotros estamos pagando por ella», respondió ella alzando la voz. «Pagamos la despensa, el internet, el cable. Estamos invirtiendo dinero en este lugar mientras tú solo te sientas sobre tu pensión». La despensa que ella compraba eran quesos artesanales y vino que costaban más que mi presupuesto semanal. El internet era el paquete de alta velocidad que Tomás necesitaba para sus días de trabajo desde casa, que consistían principalmente en él tomando videollamadas en la terraza trasera. Se habían mudado 6 meses después de que Carolina falleciera, bajo la excusa de ayudarme. «Solo por un tiempo, papá», había dicho Sofía con lágrimas en los ojos, «para que no estés solo». Un tiempo se había convertido en 2 años. La ayuda se había convertido en una ocupación lenta y progresiva. Primero fueron cosas pequeñas, sus velas aromáticas reemplazando las sencillas de cera de abeja que le gustaban a Carolina, los palos de golf de Tomás apareciendo en el armario del pasillo. Luego volvieron a pintar la sala de estar de un gris frío y estéril, sin preguntar. El mes pasado, se habían apoderado del dormitorio principal, mi dormitorio, el dormitorio de Carolina, alegando que las escaleras se estaban convirtiendo en un peligro para mí. Ahora yo dormía en la pequeña habitación de huéspedes en la planta baja.
Un visitante en el corazón de mi propia fortaleza. Y ahora esto. Renta. Una exigencia de pago. Para vivir en una casa que era legal, moral y espiritualmente mía. Tomás vio mi duda y empujó la hoja de cálculo más cerca. Mira, no estamos tratando de ser difíciles, Francisco. Pero tenemos gastos. Sofía necesita mantener cierta imagen para sus clientes en la galería de arte. No podemos hacer eso si estamos pagando la cuenta de todo aquí. Fue entonces cuando sucedió. La ruptura final. Un chasquido silencioso dentro de mi pecho. No fue ira. Fue algo más frío. Más claro. Fue la sensación de un carpintero encontrando una línea perfectamente recta en un trozo de madera deformado. Sofía, viendo mi silencio como debilidad, dio un paso adelante para el golpe final. «Papá, Tomás tiene razón. No podemos seguir haciendo esto. Si no puedes contribuir con tu parte, entonces necesitas encontrar otro lugar que puedas pagar. Este es nuestro hogar ahora, así que paga la renta o lárgate». Miré la mesa de la cocina, la que Carolina y yo habíamos encontrado en un mercado de antigüedades en un pueblo cercano. Recordé cómo nos reíamos mientras tratábamos de meterla en la parte trasera de mi vieja camioneta. Casi podía oler el aceite de limón que ella usaba para pulirla cada domingo. En ese momento, no solo estaba luchando por una casa, estaba luchando por la memoria de una vida. La memoria de un amor al que ellos intentaban ponerle una etiqueta de precio. Empujé mi silla hacia atrás, las patas raspando suavemente contra el piso. Miré a mi hija, a la extraña en la que se había convertido, y le di la única cosa que no esperaba, una rendición tranquila y simple. «Está bien», dije. La palabra fue pequeña, pero llenó toda la habitación. La sonrisa burlona de Tomás se ensanchó. Sofía parpadeó, desconcertada por la falta de pelea. «¿Está bien qué?», preguntó ella. «Tienen razón», dije, con la voz uniforme. «Es hora de que me vaya». Me puse de pie, pasé junto a ellos sin decir otra palabra y me dirigí a la habitación de huéspedes. No me siguieron. Estaban demasiado ocupados celebrando su victoria. No podían escuchar el sonido de los mecanismos en una cerradura que no sabían que existía. Una cerradura que estaba a punto de cerrarse detrás de ellos para siempre. Ellos pensaban que estaban tomando mi casa. No tenían idea de que yo estaba a punto de tomar su mundo entero. La habitación de huéspedes era más un armario con una cama adentro. Un espacio diseñado para alguien que no esperas que se quede mucho tiempo. Saqué mi vieja maleta de la parte superior del armario. La hecha de cuero grueso y honesto, desgastada por años de viajes por carretera con Carolina. Sus broches se abrieron con un sonido metálico satisfactorio, un ruido que pertenecía a un tiempo diferente y mejor. Empacar no tomó mucho tiempo. Cuando has vivido 68 años, aprendes que la mayor parte de lo que posees es solo peso. Lo que verdaderamente importa generalmente cabe en una sola maleta. Empecé con la ropa. Unos cuantos pares de pantalones de mezclilla resistentes, camisas de franela suavizadas en los codos, calcetines de lana para las noches frías que sabía que vendrían. Pasé por alto los trajes y las camisas de vestir colgadas en el fondo. Pertenecían a un hombre que asistía a cenas de empresa y ceremonias de premios, un hombre que creía que su presencia en la vida de su familia todavía era valorada. Ese hombre ya no era yo. Mis manos se detuvieron sobre una pequeña caja de cedro guardada en el fondo de un cajón. Levanté la tapa. El aroma a madera vieja y recuerdos llenó la pequeña habitación. Adentro yacía la fotografía. Carolina de pie en el patio trasero junto al roble que habíamos plantado juntos. Su cabello atrapado en el viento de verano, riéndose de un chiste que yo ya no recordaba haber contado. Su sonrisa era la cosa más verdadera que había conocido. Cuidadosamente, limpié una mancha de polvo del vidrio con mi pulgar y coloqué la foto enmarcada boca arriba sobre mis camisas dobladas. Ella viajaría conmigo mirando hacia el cielo. Luego empaqué mis herramientas, no las grandes del garaje, solo las pequeñas y esenciales. El cepillo de carpintero de mi padre, su cuerpo de madera desgastado y oscuro por sus manos,
y luego las mías. Recordé usarlo para rebajar la parte inferior de la puerta del dormitorio de Sofía cuando tenía 7 años. Después de que insistió en una alfombra rosa gruesa que impedía que la puerta cerrara. Ella me había observado fascinada, su pequeña mano descansando en mi espalda. «Puedes arreglar cualquier cosa, papi», había susurrado. Supongo que no pude arreglar esto. Dejé el reloj costoso que Sofía y Tomás me habían regalado la Navidad pasada sobre la cómoda. Era pesado, ostentoso y siempre se sentía frío contra mi piel. En su lugar, tomé las viejas gafas de lectura de Carolina, todavía en su estuche desgastado sobre la mesita de noche. Eran inútiles para mí. Mi graduación era mucho más fuerte ahora. Pero al sostenerlas, casi podía verla sentada en su sillón favorito, mirándome por encima de los bordes, con una pregunta en sus ojos. Guardé el estuche en un bolsillo lateral de la maleta. Cerré la cremallera de la maleta. El sonido fue definitivo. Caminé por la casa una última vez. La pintura gris fría en la sala de estar se sentía como la elección de un extraño. El nuevo sofá minimalista parecía incómodo, como si estuviera diseñado para ser mirado, no para vivir en él. Este ya no era mi hogar. Era solo una casa, una colección de paredes que ellos ya estaban reclamando. No miré atrás mientras cerraba la puerta principal detrás de mí. La cerradura se cerró con un golpe seco y silencioso. Samuel vivía en la casa de al lado. Su casa era lo opuesto a la mía. Un poco desordenada, cálida, oliendo a aceite de motor, café y a una vida que no intentaba impresionar a nadie. Abrió la puerta antes de que pudiera tocar, con una llave inglesa en una mano, y su rostro como un mapa de preocupación. «Francisco», dijo, sus ojos moviéndose hacia la maleta en mi mano. «¿Qué hicieron los buitres ahora?» No había necesidad de fingir con Samuel. Habíamos sido amigos por 30 años. Él me había ayudado a construir la terraza en la que acababan de insultarme. «Me están cobrando renta», dije. Samuel soltó una palabra corta y afilada, que fue más una puntuación que una maldición. Dio un paso atrás, manteniendo la puerta abierta de par en par. «La habitación extra es tuya, todo el tiempo que la necesites». Elena dejó sábanas limpias allí la semana pasada. Elena era su esposa de 40 años. Una mujer que entendía la amabilidad como una tarea práctica y cotidiana. Entré dejando mi maleta en su pasillo. El peso que había estado sentado en mi pecho durante 2 años. Una cosa densa y asfixiante. Pareció levantarse lo suficiente para permitirme tomar una respiración completa. No estaba solo. Y un hombre que no está solo nunca está verdaderamente derrotado. Solo se está reagrupando. La cocina de Samuel era un santuario de caos organizado. Herramientas que no tenían nada que hacer en una cocina estaban en un estante junto a un frasco de pepinillos, y el aire zumbaba con el sonido constante y tranquilizador de un viejo refrigerador, que probablemente había sobrevivido a un par de presidentes. Me sirvió una segunda taza de café, del tipo negro y sin tonterías que él prefería, y se sentó frente a mí en su pequeña mesa de madera llena de cicatrices. No me presionó por detalles. Simplemente dejó que el silencio hiciera su trabajo. Después de unos minutos, dejó su propia taza con un golpe suave. «¿Sabes, Francisco?», comenzó con la voz baja. «Algo me ha estado molestando toda la semana. No quería decir nada. No quería agitar las aguas. Pero ahora…» Se apagó. Su mirada fija en algo fuera de la ventana, algo que solo él podía ver. «¿Qué es, Samuel?», pregunté. Mi propia voz sonando cansada, desgastada. Se volvió hacia mí, sus ojos agudos detrás de sus gafas de lectura. El martes, alrededor de las 10 de la mañana, estaba atrás limpiando el carburador de mi cortadora de césped. «Vi un auto estacionarse frente a tu casa, un auto de lujo nuevo, del tipo que parece que se está disculpando por costar tanto». Tomó un sorbo lento de su café. Un hombre se baja, traje, portapapeles. Tenía un logotipo en la puerta de su auto. «Valuaciones inmobiliarias de la ciudad».
El nombre me golpeó como un golpe físico. Un tazador. Sentí que el calor de la taza de café se drenaba de mis dedos. Samuel no había terminado. La cosa es, Francisco, que no estaba solo. Tu yerno Tomás salió de la casa para encontrarse con él. Los vi tan claro como el día. Tomás estaba haciendo toda la charla, señalando la línea del techo, caminando por el borde de la propiedad como si la estuviera midiendo para un ataúd. Estuvieron ahí afuera por una buena media hora. Parecía muy oficial. Y así de simple, todas las piezas se encajaron en su lugar. La hoja de cálculo que Tomás había preparado tan convenientemente. La repentina y agresiva demanda de renta. El frente unido y practicado de él y Sofía. Esta no fue una discusión espontánea que se les fue de las manos. Esto era un plan, una campaña fría, calculada y premeditada. No se habían tropezado con esta confrontación. Habían construido el escenario para ella semana a semana, pieza por pieza. La demanda de renta no era el objetivo, era la justificación. Era el movimiento de apertura diseñado para hacerme parecer irrazonable. Para hacer que su siguiente movimiento, cualquiera que fuera, pareciera necesario. Dejé mi taza sobre la mesa, la cerámica haciendo un sonido agudo contra la madera. El dolor que había sentido hace solo una hora se estaba consumiendo, dejando algo más duro y frío en su lugar. Era la sensación que solía tener en una obra de construcción justo antes de que llegara una gran tormenta. La calma, la claridad, la certeza absoluta de lo que se necesitaba hacer para evitar que toda la estructura se viniera abajo. No están tratando de hacer que pague renta, Samuel, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Están tratando de armar un caso para sacarme. Para siempre. El rostro de Samuel se endureció. Al diablo que lo harán, gruñó. No de la casa de Carolina. No mientras yo siga respirando en la casa de al lado. Miré a mi amigo más antiguo, a la lealtad inquebrantable en sus ojos. Y luego miré mis propias manos descansando sobre la mesa. Ya no estaban temblando. Estaban perfectamente quietas. No, Samuel, dije. No lo harán. Mi decisión ya no era solo una reacción. Era un cimiento. Y sobre él estaba a punto de construir una fortaleza propia. Salí de la casa de Samuel con sus palabras resonando en mis oídos. La frase muy oficial reproduciéndose en bucle. Una cosa era ser el blanco de un estallido de ira repentino. Otra cosa completamente diferente era darte cuenta de que eras el sujeto de un plan bien investigado y premeditado. Caminé de regreso a mi casa, y entré por la puerta principal. El lugar estaba vacío, silencioso. El aroma del perfume de Sofía persistía en el pasillo como un fantasma no bienvenido. Estaban fuera por la tarde, probablemente celebrando, convencidos de que su pequeña actuación había funcionado. En el estudio, saqué mi vieja billetera del cajón del escritorio. Estaba desgastada en los pliegues, el cuero suave como tela. Guardada en una funda trasera detrás de una foto descolorida de Carolina en nuestra luna de miel. Estaba una tarjeta de presentación. No la había mirado en años, pero sabía exactamente dónde estaba. David Castillo, abogado, sucesiones y propiedades. Mientras mi dedo flotaba sobre los números en mi teléfono, un recuerdo regresó tan claro que se sintió como si fuera ayer. Estábamos en la oficina de David hace una década. Las sillas eran un poco demasiado firmes, el aire espeso con el olor serio a papel viejo y libros encuadernados en cuero. Yo había estado inquieto, quejándome del costo. Carolina, estamos sanos, había argumentado yo. Tenemos tiempo. Esto se siente mórbido. Carolina simplemente había sacudido la cabeza, su mirada tranquila e inquebrantable. Ella había puesto su mano sobre la mía en la mesa de caoba pulida. El papel es más honesto que la memoria, Francisco, había dicho ella con su voz suave pero firme. Y es más terco que los sentimientos. No estamos haciendo esto porque pensemos que vamos a morir mañana. Estamos haciendo esto para proteger la vida que hemos construido. Un buen testamento hace una familia pacífica,
Y un título claro en una escritura significa que nadie puede discutir nunca sobre quién puede volver a casa. Ella me había mirado directamente entonces, y sus siguientes palabras fueron casi una profecía. Proteges lo que es tuyo en papel, para que nunca tengas que luchar por ello con tu corazón. El recuerdo se desvaneció cuando la línea al otro lado del teléfono hizo clic. Bufete de abogados de David Castillo. ¿Hola? Dije, mi propia voz sonando más firme de lo que me sentía. Soy Francisco Morales. Soy un viejo cliente, el esposo de Carolina Morales. Necesito hablar con el licenciado Castillo. David contestó 30 segundos después. Francisco, dijo, su voz igual a como la recordaba, tranquila, precisa, sin espacio para sentimentalismos innecesarios. Lamenté mucho escucharlo de Carolina. Era una mujer formidable. Confío en que estés bien. He estado mejor, David, dije, y luego le solté todo. La lenta invasión de mi hogar, la demanda de renta, el tasador, la hoja de cálculo. Lo mantuve en los hechos, solo la secuencia de eventos, tal como Carolina hubiera querido. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa. Podía escuchar el leve golpeteo rítmico de su bolígrafo sobre un bloc legal. Francisco, dijo finalmente. Estoy viendo los registros de propiedad del condado en este momento. La escritura de tu dirección fue transferida únicamente a ti, Francisco Morales, tras el fallecimiento de Carolina. Según la cláusula de supervivencia en su compra original, la hipoteca fue liquidada y liberada en el año 2010. La casa es tuya, libre y sin deudas. Tu hija tiene tanto derecho legal a exigirte renta como lo tiene el cartero. Una ola de alivio me recorrió tan potente que casi hizo que mis rodillas flaquearan. Así que ella no puede forzarme a salir. Legalmente, absolutamente no. Pero eso no es lo que están haciendo, ¿verdad? Dijo David, su tono agudizándose. Esta no es una estrategia legal, Francisco. Es una campaña de desgaste. Están tratando de hacer tu vida tan incómoda que te rindas solo para tener algo de paz. Quieren que creas que eres una carga, para que les entregues las llaves y te liberes del peso de su ayuda. No quiero pelear, David, dije. No quiero estar en una corte con mi propia hija. Lo sé, dijo él. Carolina me dijo que preferirías construir un puente que quemar uno, incluso si la persona del otro lado sostiene un bidón de gasolina. Así que no pelearemos. Corregiremos. Lo haremos en silencio, rápidamente. Y lo haremos de una manera que nunca verán venir. Me incliné hacia adelante con el codo en el escritorio. ¿Cómo? Primero vendemos la casa, dijo David. Las palabras limpias y afiladas, pero no con un letrero en el jardín. Se llama una venta privada. Tengo una agente con la que trabajo, María García. Ella es un fantasma. Ella trabaja con una lista privada de compradores precalificados con mucho efectivo que buscan propiedades fuera del mercado en la ciudad. Ella puede tener esa casa mostrada, inspeccionada y vendida antes de que Sofía siquiera note que el perro del vecino le está ladrando a un auto diferente. Vendida. La palabra fue un shock, pero también fue una liberación. ¿Pero el dinero? Comencé. Lo verán en mis cuentas. ¿Vendrán por él? Eso, dijo David, y pude escuchar la leve sonrisa en su voz. Es la segunda parte del plan. Vamos a establecer un fideicomiso irrevocable. Lo llamaremos el Fideicomiso Carolina Morales. Las ganancias de la venta, los $900,000 completos, irán directamente a ese fideicomiso. Tú serás el único beneficiario vitalicio, lo que significa que puedes retirar un ingreso de él para vivir. Pero el dinero en sí es propiedad del fideicomiso, no tuya. Es una entidad legal separada. No puede ser tocado en una demanda. No puede ser reclamado por la familia. Es una fortaleza, Francisco, el tipo que Carolina quería que tuvieras. El fideicomiso Carolina Morales. Él había usado su nombre. El plan ya no se trataba de venganza. Se trataba de honrar su legado, de proteger la vida que ella había imaginado. La vida que ellos estaban tratando de desmantelar una hoja de cálculo a la vez. Mi respiración se volvió más fácil.
El camino por delante ya no era un bosque oscuro y enredado. Era una línea recta y limpia. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. Por ahora, nada, dijo David. Deja que piensen que están ganando. Deja que se sientan cómodos. Llamaré a María. Cinchester, redactaré los documentos del fideicomiso. Tú solo sigues siendo el padre tranquilo y sumiso que ellos creen que eres. Cuanto menos te resistas, menos te estarán vigilando. Y cuando finalmente se den la vuelta, la casa que pensaban que era suya, pertenecerá a alguien completamente diferente. La cafetería estaba al otro lado de la ciudad, un lugar pequeño y anónimo con sillas que no combinaban, y el zumbido tranquilo de personas que no estaban allí para ser vistas. Era el tipo de lugar que Carolina habría llamado honesto. Llegué 15 minutos antes. Un hábito de mis años en obras de construcción, donde llegar a tiempo significaba que ya llegabas tarde. Elegí una mesa pequeña en la esquina trasera, un lugar que me daba una vista clara de la puerta pero me mantenía fuera del flujo principal de tráfico. Pedí un café negro y lo dejé reposar, su vapor elevándose en el aire fresco de la mañana. Estaba cuidando la misma taza cuando ella entró exactamente a las 10 en punto. María García no parecía las agentes de bienes raíces de alto poder que ves en los espectaculares. No había un saco llamativo, ni un bolso de diseñador enorme. Estaba vestida con un traje de pantalón sencillo y oscuro, que hablaba de eficiencia, no de riqueza. Su cabello estaba recogido hacia atrás en un moño pulcro y serio, y llevaba una sola tableta delgada. Escaneó la habitación una vez con sus ojos agudos e inteligentes, y caminó directamente a mi mesa. «Señor Morales», dijo, extendiendo una mano. Su apretón de manos fue firme, su voz tranquila y baja. «Soy María García. Gracias por reunirse conmigo». «Francisco», corregí, «y gracias por venir». Tomó el asiento frente a mí y colocó su tableta sobre la mesa, pero no la abrió. Me miró directamente a los ojos, y sentí la clara impresión de una persona que no perdía el tiempo en charlas triviales. David Castillo explicó la situación, dijo ella, bajando la voz una fracción. Él enfatizó la necesidad de dos cosas: velocidad y discreción. Me especializo en ambas. Asentí, tomando un sorbo de mi café ahora tibio. Dijo que usted tenía una forma diferente de hacer las cosas. Así es, confirmó ella. Lo que vamos a hacer, Francisco, es lo que se conoce como una venta privada. Una venta fuera del mercado. No habrá ningún letrero de «se vende» plantado en su jardín delantero para que los vecinos y su familia chismeen. El listado no aparecerá en Internet ni en los registros públicos. Para todos los efectos y propósitos. No existirá para el mundo exterior. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Mantengo una red privada de compradores, médicos que se trasladan al nuevo hospital, ejecutivos de tecnología con ofertas en efectivo, personas que están dispuestas a pagar una prima para evitar el circo de una guerra de ofertas pública. Valoran su privacidad y confían en mí para traerles propiedades que se ajusten a sus necesidades antes de que alguien más sepa que están disponibles. Ya tengo una pareja joven en mente para su casa. Han estado buscando en su vecindario durante 6 meses y siguen perdiendo ofertas. Me incliné hacia adelante, mis manos envueltas alrededor de mi taza de café. ¿Cómo maneja una visita sin que ellos lo sepan? La expresión de María no cambió. David me dijo que su hija y su esposo suelen estar fuera de casa en las tardes entre semana. Programaré una visita privada, solo una. Les diré a los compradores que es una oportunidad única. Entraremos y saldremos en menos de 1 hora. Todos firman estrictos acuerdos de confidencialidad antes de que yo siquiera les dé la dirección. Mi reputación depende de mi discreción, Francisco. Una sola filtración y mi red se desvanece. El plan era limpio, quirúrgico. Era exactamente lo que necesitaba. Era una estrategia construida sobre los mismos principios que había usado toda mi vida. Mide 2 veces, corta 1. Sin movimientos desperdiciados. Sin ruido innecesario. «¿Está bien?», dije.
La palabra se sintió sólida como una piedra angular asentándose en su lugar. ¡Hagámoslo! Una pequeña sonrisa profesional tocó sus labios. Finalmente abrió su tableta, giró la pantalla hacia mí y sacó un acuerdo de listado. Entonces hagámoslo oficial, dijo ella. Haré la primera llamada tan pronto como terminemos aquí. De ahora en adelante usted solo siga siendo el hombre tranquilo en la habitación de huéspedes. Yo me encargaré del resto. Estaba sentado en el porche trasero de Samuel, cuidando una taza de café, y viendo a los pájaros discutir sobre el comedero, cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Vi el nombre de Sofía en la pantalla, y mi estómago se apretó. Lo dejé sonar 2 veces. Respiré hondo, y traté de sonar como el hombre derrotado que ella esperaba que fuera. «Hola, papi». Su voz era como miel tibia, un tono espeso y dulce que no había usado conmigo desde que era adolescente, pidiendo las llaves del auto. «Hola. Solo estaba pensando en ti. Espero que estés bien». Me quedé mirando la pintura descascarada en la barandilla del porche de Samuel. «Me las estoy arreglando, Sophie». Bueno, encontré algo que podría ser más que solo arreglárselas. Ella chirrió. La brillantez artificial en su voz era casi dolorosa de escuchar. Es este lugar maravilloso llamado la Residencia Los Sauces. No es lo que piensas, papá. Es más como un resort. Tienen un pequeño campo de golf de 9 hoyos y una piscina de terapia climatizada e incluso un bistró que sirve especiales de hora feliz. No dije nada. Solo la escuché pintar una imagen de una jaula dorada. Sé que dijiste que estarías fuera para el final de la semana, y Tomás y yo simplemente no queremos que tengas que preocuparte por encontrar un lugar tú solo. Es tan estresante. Así que me adelanté y reservé un recorrido privado para nosotros el sábado, solo para mirar. Sin presión, por supuesto, pero es una oportunidad para ver qué hay allá afuera. Sábado. Eso era dentro de 4 días, el mismo día que María esperaba hacer su visita privada. No solo me estaban empujando fuera de la casa, ya estaban construyendo mi próxima prisión y estaban usando mi propio bienestar como los planos. Sophie, eso es muy repentino. Dije, forzando un tono cansado en mi voz. Lo sé, pero estos lugares tienen listas de espera, papá. Una unidad en la esquina acaba de abrirse, y no quería que perdieras la oportunidad. Hizo una pausa, y luego entregó la mentira pulida final. Solo queremos asegurarnos de que estés seguro y cómodo. Te amamos. La llamada terminó. Dejé el teléfono en la pequeña mesa de metal junto a mi silla. El sol estaba cálido. Los pájaros estaban peleando y el mundo seguía girando. Pero su voz persistía en el aire. La dulzura pegajosa de ella aferrándose a todo. No me estaban dando una semana. Me estaban dando un ultimátum envuelto en un folleto. La línea de tiempo ya no era mía, era de ellos. Y supe con una certeza que me heló hasta los huesos que si no me movía más rápido, mi próximo hogar no sería uno que yo eligiera para mí mismo. Sería una unidad en la esquina con vista a un campo de golf que nunca jugaría. La camioneta olía a aceite viejo y a la inquebrantable amistad de Samuel. Yo estaba encorvado en el asiento del pasajero, estacionado 3 casas abajo de la mía, con el motor apagado. Mi vista estaba parcialmente bloqueada por el seto de adelfas crecido de un vecino, pero podía ver la acera frente a mi casa, la que yo había vertido yo mismo en el verano del 98. Mi corazón era un tambor frenético contra mis costillas. Cada terminación nerviosa se sentía viva, expuesta. Todo mi futuro estaba equilibrado en los próximos 45 minutos. En mi jardín delantero, o lo que había sido mi jardín delantero, Samuel estaba metódicamente rastrillando hojas en un montón. Llevaba puesto su viejo overol manchado de grasa y un sombrero de ala ancha, la imagen perfecta de un jubilado sin nada mejor que hacer en una tarde de jueves. Pero su postura estaba alerta, sus movimientos económicos. Él era mi vigía, mi única línea de defensa si Sofía o Tomás decidían llegar a casa temprano de sus vidas importantes.
Teníamos un sistema. Si un auto giraba en la calle, él se quitaría el sombrero y se secaría la frente. Si era el auto de ellos, dejaría caer el rastrillo. Era un lenguaje simple y silencioso. El tipo que los hombres construyen a lo largo de años de proyectos compartidos y entendimiento tácito. Exactamente a las 2 de la tarde, un sedán Volvo gris oscuro, del tipo costoso pero discreto, se detuvo en la acera. Mi respiración se detuvo en mi garganta. María García salió del lado del conductor luciendo tan tranquila y compuesta, como si llegara para una taza de té. Se alisó la parte delantera de su saco y esperó. Las puertas de los pasajeros se abrieron y los compradores emergieron. El doctor Andrés Torres era alto y delgado, con un rostro amable y pensativo. Su esposa, la doctora Lena Torres, tenía una sonrisa cálida que parecía llegar a sus ojos, incluso desde esta distancia. No parecían tiburones. Parecían el tipo de personas que querrías viviendo en tu casa. El tipo de personas que apreciarían la forma en que el sol de la mañana golpeaba la ventana de la cocina. Eso, por alguna razón, hizo que mi ansiedad fuera aún peor. Vi a María guiarlos por el camino que yo había puesto ladrillo a ladrillo con Carolina hace 2 décadas. La vi abrir la puerta principal con la llave que yo le había dado y hacerlos pasar adentro. Y luego desaparecieron. La casa se los tragó enteros. Todo lo que podía hacer era sentarme y esperar y confiar. Los minutos se estiraron, cada uno una vida. Los imaginé caminando por las habitaciones. Podía verlos en el estudio donde Lena estaría pasando su mano sobre los estantes de cerezo empotrados que yo había elaborado para Carolina como sorpresa de cumpleaños. Carolina había llorado cuando los vio, su mano volando a su boca. Francisco. Había susurrado ella. Es la cosa más hermosa que alguien ha hecho por mí. Me pregunté si los Torres podían sentir el amor que todavía estaba en la veta de esa madera. Me imaginé a Andrés en la cocina, notando los gabinetes de roble sólido con sus uniones de cola de Milano. Un detalle con el que ningún constructor moderno se molestaría. Había pasado un invierno entero en esos gabinetes, perfeccionando cada uno mientras la radio tocaba canciones viejas y Carolina me leía el periódico. No eran solo gabinetes, eran un testamento de una vida construida con cuidado, con paciencia. Una vida que mi propia hija ahora veía como nada más que una línea en una hoja de cálculo. Miré hacia Samuel. Él seguía rastrillando. Su ritmo lento y constante, sin secarse con el sombrero, sin dejar caer el rastrillo. Todavía estábamos a salvo. Los vi a través de la gran ventana de la sala de estar. Estaban de pie junto a la chimenea mirando hacia arriba a la repisa que yo había tallado de una sola pieza de madera recuperada. Lena señaló algo, y Andrés asintió. Su expresión seria y apreciativa. No solo estaban mirando los metros cuadrados. Estaban viendo los detalles. Estaban viendo el trabajo. Me estaban viendo a mí de una manera que mi propia familia ya no podía. La espera fue agonizante. Mis palmas estaban sudando. Mi café de esa mañana, un recuerdo agrio en mi estómago. ¿Y si la odiaban? ¿Y si veían los rasguños en las tablas del piso como defectos en lugar de historia? ¿Y si salían y todo el plan colapsaba? Entonces, después de lo que pareció una eternidad, la puerta principal se abrió. 48 minutos. Había estado contando. María salió primero, seguida por los Torres. Se quedaron en el porche hablando. No podía escuchar sus palabras, y el no saber era un tipo especial de tortura. Observé su lenguaje corporal buscando una señal. No estaban sonriendo, pero tampoco fruncían el ceño. Parecían serios, comprometidos. Después de unos minutos de conversación, estrecharon la mano de María, volvieron a su Volvo y se alejaron. La calle estaba tranquila de nuevo. María se quedó sola en el porche por un momento, de espaldas a mí. Sacó su teléfono. Mi propio teléfono descansando en el asiento a mi lado se sintió como una bomba. Lo miré fijamente, esperando a que vibrara para que se dictara el veredicto. Vibró.
El sonido ensordecedor en la pequeña cabina de la camioneta. Busqué a tientas, mi pulgar temblando mientras respondía la llamada. Francisco. La voz de María estaba tan tranquila como siempre, pero había una nueva energía en ella, una emoción apretada. ¡María! Logré decir. Mi propia voz un raspido seco. Les encantó, Francisco, dijo ella, y finalmente pude respirar. Lena no paraba de hablar de los estantes. Andrés me preguntó 3 veces si la repisa de la chimenea era original. Ven la calidad, sienten la historia. Cerré los ojos, apoyando mi frente contra el vidrio frío de la ventana de la camioneta. ¿Lo hicieron? ¿Hicieron una oferta? Hubo una pausa, una pieza de teatro perfectamente cronometrada. Francisco, dijo ella, y pude escuchar la sonrisa en su voz ahora. No quieren arriesgarse a una guerra de ofertas. Hicieron una oferta totalmente en efectivo. $940,000. Y están dispuestos a renunciar a la inspección y cerrar el trato en 10 días. El número quedó flotando en el aire, tan grande, tan imposible, que por un segundo no pareció real. $940,000. Era más que un número. Era una llave. Era una escotilla de escape. Era el sonido de la puerta de una fortaleza cerrándose de golpe conmigo adentro y su codicia bloqueada afuera en el frío. No podía hablar. Simplemente recargué mi cabeza contra el asiento y dejé que el alivio me bañara. Una marea poderosa y limpiadora. Desde su jardín, Samuel atrapó mi mirada. Levantó su rastrillo en un pequeño y silencioso saludo. El juego había cambiado. Las piezas estaban todas en su lugar. Todo lo que quedaba era decir un último y silencioso jaque mate. Sostuve el teléfono en mi oído, el plástico caliente contra mi piel. $940,000. El número no era solo un número, era toda una vida de mañanas tempranas y espaldas doloridas. Eran los 2 trabajos que tuve cuando Sofía usaba frenos. Eran las vacaciones que Carolina y yo nunca tomamos para poder pagar la hipoteca antes de tiempo. Era cada sacrificio silencioso. Cada preocupación no dicha destilada en una sola cifra limpia. Era libertad. Era el precio de la fortaleza. Carolina siempre había querido para mí una fortaleza. Ellos habían intentado convertirla en su banco personal. La voz de María llegó a través de la línea de nuevo, tirándome de regreso al presente. Francisco. ¿Está ahí? No hay presión. Podemos contraofertar si quisiera. ¿No? Dije, y la palabra salió más fuerte y clara de lo que mi propia voz había sonado en años. No hubo duda. No hubo vacilación. El camino hacia adelante era una línea recta y finalmente estaba listo para caminarlo. No, María. No contraoferte. Dígales que sí. Aceptamos la oferta. Excelente, dijo ella, y pude escuchar la satisfacción profesional en su tono. Redactaré el acuerdo de compra inmediatamente. Con una oferta en efectivo y sin contingencias, el cierre de 10 días será apretado, pero es absolutamente alcanzable. Tendré los documentos iniciales listos para su firma en la mañana. Gracias, María, dije, y lo decía en serio, no solo por el trabajo, sino por ser la mano firme y competente que necesitaba cuando mi propio mundo estaba temblando. Después de colgar, no me moví. Simplemente me senté en la cabina silenciosa de la camioneta de Samuel, con el motor apagado, y miré la casa, mi casa. Por unos días más, al menos. Se veía diferente ahora. El sol poniente atrapaba los bordes de la línea del techo, haciéndola brillar. Ya no era una prisión, ni un campo de batalla. Era mi última y mayor herramienta. Era la llave de mi propio futuro. Encendí la camioneta, el viejo motor rugiendo a la vida. Mientras me alejaba de la acera, sentí una profunda sensación de finalidad. Las ruedas estaban girando. El plan estaba en movimiento. No había vuelta atrás ahora. Y por primera vez en mucho tiempo. No quería hacerlo. Conducía hacia un futuro que ellos no podían tocar, financiado por un pasado que ellos habían intentado borrar. El día después de que firmé los papeles con María fue un martes.
Sofía estaba en la galería, y Tomás tenía una reunión de sinergia en el centro que, según su calendario en el refrigerador, duraría hasta al menos las 5. La casa estaba tranquila. Era la ventana perfecta. Samuel metió su vieja camioneta Ford en mi entrada para el auto exactamente a la 1 en punto, retrocediendo justo hasta el garaje. No tocó la bocina. No tuvo que hacerlo. Yo ya estaba esperando con la primera caja en mis manos. Trabajamos en el tipo de ritmo silencioso y eficiente que proviene de años de saber cómo se mueve un hombre, cómo levanta cuando necesita una mano, y cuando necesita que lo dejen solo con el peso. Estas no eran cajas al azar del ático. Estas eran las cosas que sostenían el alma de la casa, las cosas que no podía dejar que tocaran, no podía dejar que vendieran, no podía dejar que tiraran. La primera caja estaba pesada con álbumes de fotos. Mientras se la entregaba a Samuel, la tapa se movió, y la esquina de una vieja fotografía se asomó. Era Carolina, 20 años más joven, de pie junto al lago con una Sofía de 7 años sobre sus hombros. Sofía se estaba riendo, sus pequeñas manos enredadas en el cabello de su madre. Carolina la miraba hacia arriba, su rostro lleno de un tipo de alegría pura y sin vigilancia, que se sentía como un golpe en el estómago ahora. Era una fotografía de una familia que ya no existía, una familia que ellos habían desmantelado, una decisión descuidada a la vez. ¿Estás bien, Francisco?, preguntó Samuel con voz suave. Solo asentí, incapaz de hablar, y empujé la caja hacia sus manos que esperaban. Luego vinieron las cosas de jardinería de Carolina del cobertizo, su pala de mano favorita con el mango desgastado y oscuro por su agarre, sus viejos guantes de lona todavía rígidos con tierra seca de los rosales que tanto había amado. La recordé ahí afuera, tarareando para sí misma, hablando con sus plantas como si fueran viejas amigas. Tienes que ensuciarte las manos para hacer crecer cualquier cosa hermosa, Francisco, solía decir, limpiándose una mancha de tierra en la mejilla. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Me estaba ensuciando las manos ahora, Carolina. Lo estaba haciendo para proteger la cosa hermosa que habíamos cultivado juntos. Lo más pesado fue lo último. El viejo baúl de cedro del pie de nuestra cama. El que su abuelo había hecho. Samuel y yo lo llevamos juntos, nuestros pasos resonando en el dormitorio principal ahora más vacío. Adentro estaba su vestido de novia, cuidadosamente envuelto en papel de seda, y un paquete de cartas que nos habíamos escrito el uno al otro, durante el único año que tuve que trabajar en un empleo fuera del estado. Esto es para las cosas que son demasiado importantes para olvidar, había dicho ella el día que lo compramos. Mientras lo cargábamos en la camioneta, miré hacia atrás a la casa. Empezaba a sentirse hueca, como una hermosa concha con la vida ya ida. Esto no se trataba solo de mover objetos. Esto era una misión de rescate. Estaba salvando las últimas piezas de nuestra vida juntos, de un futuro donde no serían nada más que desorden en el mundo vacío, y perfectamente curado de Sofía y Tomás. Eso es lo último, le dije a Samuel, cerrando la puerta trasera de la camioneta con un clic silencioso. Él simplemente puso una mano pesada en mi hombro. Ella estaría orgullosa de ti, Francisco, por hacer esto. No estoy solo moviendo cajas, Samuel, dije con mi voz espesa. Estoy moviendo una vida, nuestra vida, y no voy a dejar que la vendan por partes. La puerta de metal de la unidad de almacenamiento se cerró con un fuerte sonido metálico final, y en ese sonido sentí un capítulo de mi vida cerrarse para siempre. El pasado ahora estaba seguro. El escenario estaba listo para lo que venía después. La tranquilidad de la habitación extra de Samuel fue un cambio bienvenido. Por primera vez en 2 años, los únicos sonidos eran los que pertenecían allí. El suave zumbido del ventilador de techo, el ladrido distante de un perro del vecindario, el trabajo de mover las cajas, de asegurar las piezas tangibles de mi vida con Carolina. Había sido agotador, pero también había sido limpiador. Con el pasado guardado de forma segura en una unidad de almacenamiento con clima controlado, finalmente podía concentrarme en el futuro.
Esa noche me senté en el borde de la cama sencilla y firme, y abrí mi maletín. Era hora de ordenar los papeles que había dejado, los cabos sueltos de una vida que me estaba preparando para atar limpiamente. La mayor parte eran viejas declaraciones de impuestos y títulos de autos. El papeleo aburrido pero necesario de la existencia. Pero en el fondo de un archivo etiquetado como hogar, encontré una carpeta delgada y olvidada. La etiqueta en ella, escrita con la letra elegante de Carolina, simplemente decía, tarjeta de emergencia. Casi había olvidado que existía. Hace años, cuando Sofía fue por primera vez a la universidad, habíamos abierto una tarjeta de crédito conjunta para ella. No era para compras o diversión, era puramente para verdaderas emergencias. Una llanta ponchada en un largo viaje a casa, un copago médico que no pudiera cubrir. Le habíamos dicho que la usara solo si estaba verdaderamente atascada. No había visto una factura de ella en una década, y simplemente había asumido que ella había cerrado la cuenta cuando se casó. Pero metido dentro de la carpeta, había un solo sobre sin abrir de la compañía de tarjetas de crédito, entregado por error a la casa el mes pasado. Deslicé mi dedo bajo la solapa. Mi curiosidad alcanzó su punto máximo. Esperaba ver un estado de cuenta con un saldo de 0, una cuenta inactiva. En cambio, el número al final de la página hizo que el aire saliera de mis pulmones en un torrente silencioso. El saldo era de más de $12,000. Mis ojos escanearon la lista de cargos, y un temor frío y repugnante comenzó a acumularse en mi estómago. No era una lista de emergencias. Era un libro de contabilidad de su vida, una vida que yo estaba financiando sin saberlo. $450 en un restaurante llamado Le Beau Bistrot. $800 en una boutique cuyo nombre no reconocí. $600 por una estancia de 2 noches en el Spa y Resort Serenidad. Había docenas de otros cargos. Viajes en Uber, cafeterías costosas, suscripciones en línea a servicios de los que nunca había oído hablar. Cavé más profundo en el viejo archivo, mis manos comenzando a temblar. Encontré otros estados de cuenta que se remontaban años atrás. El patrón era innegable. Esto no fue un derroche reciente. Esto fue un engaño calculado a largo plazo. Habían estado usando esta tarjeta de emergencia como su fondo personal secreto durante años. Pensé en hace 6 meses cuando Sofía se había sentado en mi cocina, con lágrimas en los ojos diciéndome que estaban luchando para pagar una reparación del auto. Ella había dicho que eran solo unos cientos de dólares, pero que los dejaría en la ruina. Yo había ido al banco al día siguiente y saqué $500 de mis propios ahorros para dárselos. Miré el estado de cuenta en mi mano de nuevo, fechado solo 2 días después de esa conversación. Había un cargo por $375. El comercio, Spa Serenidad. La traición era tan profunda, tan profundamente cínica, que casi me quitó el aliento. Esto no se trataba solo de la casa. Esto no se trataba solo de privilegios. Esto era robo. Me habían mirado a los ojos, alegaron pobreza y aceptaron mi ayuda. Todo mientras trataban mi nombre y mi crédito como su recurso privado e inagotable. Sus demandas de renta, sus afirmaciones de que estaban cargando con el peso financiero de la casa. Todo era una mentira. Una narrativa cuidadosamente construida para enmascarar su propia codicia parásita. La tristeza que había estado cargando durante días se quemó, reemplazada por una ira fría y dura. Esto cambiaba todo. Esto ya no era solo una disputa familiar. Esto era fraude. Extendí los estados de cuenta sobre la cama, mis manos firmes ahora. Saqué mi teléfono y con la precisión de un carpintero marcando un corte, tomé una fotografía clara de cada página. Abrí mi correo electrónico, adjunté las imágenes y se las envié a David Castillo. La línea de asunto era simple. Documentación adicional. En el cuerpo escribí solo una oración. David, parece que el problema es más grande de lo que pensábamos. Mientras presionaba enviar, el zumbido silencioso del correo electrónico saliendo de mi teléfono se sintió como el primer disparo en una guerra que nunca quise, pero que ahora sabía con absoluta certeza que iba a ganar.
No esperé a que David respondiera a mi correo. Algunas acciones no pueden delegarse a abogados. No por la ley, sino por el alma. Tienen que hacerse por tu propia mano, con tu propia voz. Tomé el estado de cuenta de la tarjeta de crédito más reciente, el papel todavía sintiéndose resbaladizo y extraño, y marqué el número en la parte posterior. El menú automatizado era un laberinto de indicaciones robóticas educadas, un sistema diseñado para desgastarte antes de que llegaras a un humano. Presioné 0 repetidamente, un pequeño acto de desafío, hasta que el sistema finalmente cedió y una persona en vivo apareció en la línea. «Gracias por llamar», dijo una voz cansada. «Mi nombre es Brenda. ¿Cómo puedo ayudarle?» «Hola, Brenda», dije con mi voz tan tranquila y firme como pude hacerla. «Mi nombre es Francisco Morales. Necesito reportar una serie de cargos no autorizados en mi cuenta y colocar un congelamiento inmediato en todas las tarjetas asociadas con ella». Hubo una pausa. El sonido de tecleo. «Está bien, señor Morales. ¿Puede verificar su dirección y los últimos 4 dígitos de su número de seguro social para mí?» Le di la información. «Gracias», dijo ella. «Ahora, ¿puede decirme la fecha y el monto del último cargo que usted cree que es fraudulento?» Miré hacia abajo al estado de cuenta, a la larga lista de sus indulgencias, y una risa amarga casi se me escapó. «Brenda», dije con la voz baja, «el último cargo autorizado en esta cuenta fue por un libro de texto universitario para mi hija en el otoño del 2010. Cada transacción desde entonces ha sido fraudulenta». El silencio al otro lado de la línea fue diferente esta vez. No fue de procedimiento, fue humano. Pude escucharla tomar una pequeña y aguda respiración. «Ya veo, señor», dijo ella, su tono profesional ahora mezclado con algo más. «Lástima tal vez, o simplemente sorpresa. Estoy colocando un congelamiento inmediato en la cuenta. La titular secundaria, una Sofía Morales, ya no tendrá acceso. La cuenta está bloqueada». «Gracias», dije, y terminé la llamada. Acababa de cortar una de sus líneas de vida, un pequeño e invisible acto de rebelión, que ni siquiera notarían hasta la próxima vez que Sofía intentara comprar un café con leche de $5 y se encontrara con el muro frío y duro de una tarjeta rechazada. Me puse de pie y caminé hacia la ventana de la habitación extra de Samuel. Mi antigua casa estaba al lado, las luces brillando en la cocina, donde probablemente estaban decidiendo sobre la cena. Mi mirada se desvió hacia el calendario colgado en la pared de Samuel. Hoy era miércoles. María estaba presentando el último papeleo de venta mañana. El cierre estaba programado para el lunes por la mañana. Los nuevos propietarios, los Torres, tomarían posesión legal el martes a las 9 de la mañana en punto. 6 días. En 6 días, su mundo. El que habían construido sobre mi cimiento, sobre mi crédito, sobre mi silencio, dejaría de existir. Estaban ahí adentro ahora mismo, riendo, haciendo planes, completamente ajenos al hecho de que estaban viviendo en tiempo prestado en una casa que ya estaba vendida. La trampa estaba puesta. Todas las piezas estaban perfectamente en su lugar, y todo lo que tenía que hacer ahora era esperar a que caminaran directamente hacia ella. La oficina de la compañía de títulos estaba en el 7º piso de un edificio en el centro, en una sala de conferencias que parecía diseñada para absorber la emoción. Las paredes eran de un beige neutral, la mesa una losa pulida e implacable de madera oscura, y el único arte era una impresión abstracta enmarcada que parecía una tormenta en el mar. Era apropiado. Me senté a un lado de la mesa con David Castillo. Del otro lado se sentaron el doctor Andrés y la doctora Lena Torres, los nuevos dueños del trabajo de mi vida. Una mujer educada y eficiente llamada Susana, la agente de cierre, se sentó a la cabeza, una pila gruesa de documentos cuadrados perfectamente frente a ella. El aire todavía estaba lleno del silencio tranquilo y reverente, que solo precede a la firma de documentos legalmente vinculantes. Susana nos guió a través de las páginas finales con una voz tranquila y practicada.
El estado de cuenta, la escritura, los formularios de impuestos. Era una letanía de números y cláusulas, un mapa legal de la transacción que cambiaría todo. Escuché cada palabra, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba pensando en Carolina, en el día en que firmamos los primeros papeles para esa casa, nuestras manos temblando ligeramente, nuestros corazones llenos de un futuro que pensábamos que podíamos predecir. Cuando fue mi turno, Susana deslizó la página final de firmas frente a mí. «Justo aquí, señor Morales», dijo ella, señalando una línea en la parte inferior. Tomé el bolígrafo. Se sentía pesado en mi mano, más pesado que cualquier martillo que hubiera sostenido alguna vez. Esto era todo, el paso final e irreversible, el punto de no retorno. Mi mano estaba perfectamente firme mientras firmaba mi nombre. Francisco Morales. La tinta era oscura y definitiva contra el papel blanco crujiente. No era la firma temblorosa de un anciano confundido. Era la firma firme y segura de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El doctor Torres firmó después, su propia mano igual de firme. Nos miramos a través de la mesa e intercambiamos un asentimiento breve y respetuoso. Él no conocía mi historia, no toda, pero en sus ojos vi una comprensión. Era un hombre que apreciaba las cosas que estaban construidas para durar. Susana tomó los papeles, su sello notarial flotando por un momento, antes de bajar con un golpe sólido y satisfactorio. El sonido resonó en la habitación tranquila. Estaba hecho. No con un grito, no con una pelea, sino con el beso tranquilo de tinta y goma sobre un trozo de papel. La fortaleza que Carolina y yo habíamos construido ya no era mía. Pero mientras me levantaba de la mesa, un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando, se levantó de mis hombros. Por primera vez en años me sentía salvo. Estreché la mano del doctor Torres. «Cuídenla bien», dije. «Lo haremos, Francisco», respondió él, su agarre firme. «Lo haremos». Mientras David y yo salíamos de la oficina hacia la brillante mañana del lunes, la ciudad se sentía diferente. El aire parecía más limpio, el cielo más amplio. Los papeles estaban firmados. Los fondos fueron transferidos. La casa tenía una nueva familia. Todo lo que quedaba era informar a la antigua. Samuel me contó sobre ello más tarde sobre una jarra compartida de su café brutalmente fuerte. Describió la escena con la claridad desapegada de un hombre que ha pasado su vida observando motores y sabiendo qué sonidos significan que las cosas están funcionando y qué sonidos significan que están a punto de romperse. Fue un martes por la mañana, el tipo de día brillante y sin nubes en la ciudad que te hace pensar que nada malo podría pasar nunca. El cielo era un azul limpio e interminable. Samuel estaba en su porche delantero tal como le había pedido, fingiendo leer el periódico, pero realmente vigilando mi vieja casa. A las 9 de la mañana en punto, un auto del alguacil del condado se detuvo tranquilamente en la acera. No usó sus luces ni sirena. Simplemente llegó. Un hecho simple e innegable. Un momento después, un sedán modesto se estacionó detrás de él, y una mujer con un traje de negocios impecable se bajó. Esta era la representante de la gestión de propiedades Sterling, la firma que los Torres habían contratado. Samuel dijo que caminaron juntos por el sendero, sus pasos sincronizados y decididos. No parecían estar esperando una pelea. Parecían estar entregando un mensaje que ya había sido firmado, sellado y enviado. Sofía abrió la puerta. Samuel podía verla a través de la malla. Tenía una taza de café en su mano y una sonrisa perezosa y satisfecha en su rostro. Era la sonrisa de una persona que cree que ya ha ganado. ¿Puedo ayudarles?, preguntó ella, su voz llevando a través de la calle tranquila. El oficial, un hombre alto con un rostro tranquilo y curtido, fue el primero en hablar. ¿Es usted Sofía Morales? Tomás apareció detrás de ella, ya molesto por la interrupción. ¿De qué se trata esto?, preguntó, su tono mezclado con la impaciencia de un hombre que cree que su tiempo es más valioso que el de cualquier otra persona.
La mujer de Sterling dio un paso adelante, sosteniendo un portafolios de aspecto profesional. «Buenos días», dijo ella, su voz educada pero firme. «Mi nombre es Sara Jiménez. Estoy con Gestión de Propiedades Sterling. Representamos a los nuevos propietarios de esta propiedad». Samuel dijo que el cambio en sus expresiones fue algo digno de contemplar. La sonrisa de Sofía no solo se desvaneció, colapsó. Tomás soltó una risa corta y aguda, del tipo que un hombre usa cuando intenta descartar algo que ya está alojado en su garganta. «Nuevos propietarios», dijo Tomás. «Creo que tienen la dirección equivocada. Esta es la casa de mi suegro». «¿Ya no, señor?», dijo la señorita Jiménez, imperturbable. Abrió su portafolios y sacó un documento. La propiedad en el 124 de la calle Los Sauces fue vendida ayer. El cierre se finalizó y la escritura se registró con el condado esta mañana. Estoy aquí para entregarles un aviso oficial de 30 días para desalojar las instalaciones. Sofía simplemente se quedó mirando, su rostro drenándose de todo color. Miró del papel al oficial y de regreso. «Vendida», susurró la palabra, una cosa diminuta y frágil. «No, eso no es posible». «Le aseguro que lo es», dijo la señorita Jiménez. El oficial dio un pequeño paso adelante, su sola presencia añadiendo peso a sus palabras. Tomás encontró su equilibrio en la ira. «Esto es una locura, es una estafa. Nuestro padre es un hombre mayor. Debe haber sido manipulado, coaccionado para firmar algo que no entendía». «Señor», dijo el oficial, su voz plana y uniforme, la voz de un hombre que ha escuchado cada excusa. «Tenemos una copia de la transferencia de escritura registrada. El propietario registrado es ahora el Fideicomiso Familiar Torres. Su suegro, Francisco Morales, estuvo presente en el cierre, fue representado por su propio asesor legal, y se encontró que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. La venta es legal, final y vinculante. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su realidad». Sofía finalmente encontró su voz, pero era alta y chillona, rompiéndose con pánico. «No, él no puede hacernos esto. Este es nuestro hogar. Vivimos aquí». «Señora», dijo el oficial, su paciencia desgastándose visiblemente. Su arreglo de vivienda era con el dueño anterior. Ese arreglo ahora está terminado. Su argumento es con él. Nuestro único asunto aquí es asegurar que este aviso sea entregado. Le extendió el papel. Han sido notificados. Sofía no lo tomaría. Simplemente se quedó allí, sacudiendo la cabeza como si pudiera rechazar la realidad misma. Tomás finalmente arrebató el papel de la mano del oficial, su rostro una máscara de furia. «Sabrán de nuestro abogado», gruñó. «Su abogado puede contactar a Gestión de Propiedades Sterling al número proporcionado», dijo la señorita Jiménez, ya girándose para irse. «Tienen 30 días. Sugiero que los usen sabiamente». Samuel dijo que se quedaron en la puerta abierta por 1 minuto completo, después de que el oficial y la señorita Jiménez se habían alejado, simplemente mirando el trozo de papel en la mano de Tomás. Ya no eran los orgullosos conquistadores de una fortaleza familiar. Eran solo 2 personas paradas en un porche que ya no les pertenecía, sosteniendo una orden de desalojo con sus nombres en ella. Y entonces Samuel me dijo que los gritos comenzaron, no hacia mí, no hacia el mundo, sino el uno al otro. Fue, dijo él, el sonido de un cimiento finalmente agrietándose, un cimiento que pensaban que estaba hecho de roca sólida, pero que solo estuvo construido sobre mi silencio. La llamada llegó a las 3:15 de la tarde, justo cuando el sol golpeaba el porche trasero, haciendo que la madera se sintiera cálida. Yo estaba sentado en la vieja mecedora de Samuel, viendo a un colibrí investigar su comedero. Vi el nombre de Sofía parpadear en la pantalla. Lo dejé sonar 3 veces. El tiempo suficiente para dejar que el silencio en mi extremo reuniera su peso. Entonces contesté. Ni siquiera tuve la oportunidad de decir, «Hola, ¿qué hiciste?». Su voz era un chillido,
Un sonido crudo y desgarrado, despojado de toda su dulzura practicada. Era el sonido del pánico puro y sin diluir. «Hay gente aquí, papá, un oficial del alguacil. Nos están diciendo que nos larguemos. Dijeron que la casa está vendida. Esto es algún tipo de broma enferma, ¿verdad? Tienes que arreglar esto. Llámalos ahora mismo. Y diles que ha habido un error». Tomé una respiración lenta y deliberada, dejando que su torrente de palabras me bañara. Miré hacia el jardín de Samuel, a la forma constante y despreocupada en que una abeja trabajaba en un parche de tréboles. «No hubo ningún error, Sophie», dije, mi voz perfectamente tranquila. «¿De qué estás hablando? Este es nuestro hogar», gritó ella, la palabra desgarrándose en los bordes. «No», dije, todavía tranquilo. «Ya no es su hogar». El silencio que siguió fue un abismo. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea, el sonido de un mundo inclinándose fuera de su eje. «No entiendo». Finalmente susurró, la rabia dando paso a una confusión amanecida y aterrorizada. No puedes simplemente venderla». «Sophie», dije, y dejé que mi voz llevara el peso de 2 años de observación silenciosa. «Estoy un poco confundido. Pensé que esto era exactamente lo que querías. ¿De qué estás hablando?» Y entonces, entregué la línea que había estado ensayando en la tranquilidad de mi propia mente durante días. Le devolví sus propias palabras, pulidas y afiladas en un arma que ella misma había forjado. «Te paraste en mi cocina frente a tu esposo, y me diste una opción. Dijiste, paga la renta o lárgate». Bueno, Sophie, soy un hombre de medios sencillos. No podía permitirme los $2,000 al mes que me estabas cobrando para vivir en mi propia casa. Así que hice lo que me dijiste que hiciera. Me largué. Hice una pausa, dejando que el silencio se estirara hasta que estuvo tenso. Solo que me llevé mi casa conmigo. Escuché un sonido al otro lado de la línea, un pequeño jadeo ahogado como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La línea estuvo muerta de silencio por 10 segundos completos. Luego, una voz diferente. La de Tomás, llena de rabia fanfarrona. «¿Crees que eres tan listo, viejo? No puedes simplemente echarnos. Tenemos derechos. Te demandaremos. Impugnaremos la venta. Le diremos a la corte que eres incompetente, que fuiste manipulado para hacer esto». Las amenazas eran tan predecibles, tan vacías. Estaba disparando balas de salva, y ni siquiera lo sabía. Dejé que terminara y luego desplegué el arma que nunca supieron que tenía. «Ciertamente puedes intentar eso, Tomás», dije, mi voz bajando a un registro que era tan frío y duro como el acero. «Y cuando lo hagas, mi abogado, David Castillo, estará más que feliz de presentar a la corte un par de elementos. Primero, los resultados de mi reciente evaluación de competencia, la cual pasé con honores. Y segundo, dejé que la pausa flotara en el aire, un espacio vacío perfecto. Él presentará 12 años de estados de cuenta de nuestra pequeña tarjeta de crédito de emergencia. Está especialmente interesado en los cargos del Spa Serenidad, Tomás. Parecen alinearse perfectamente con las veces que Sofía estaba llorándome sobre cómo ustedes dos no podían pagar para arreglar el auto. Creo que el término legal para eso es fraude». El silencio que siguió fue absoluto. Fue el sonido de un hombre que acababa de correr a toda velocidad contra un muro de concreto que no sabía que estaba allí. Escuché un ruido ahogado, un sonido estrangulado. Luego Sofía estaba de vuelta en el teléfono. Su voz completamente diferente. La rabia, el pánico, todo se había ido. Todo lo que quedaba era un gemido fino y roto. «Papá, por favor». Era demasiado tarde para por favor. El momento para por favor fue cuando se estaba riendo a mi costa, cuando estaba planeando mi obsolescencia, cuando estaba parada sobre mí mientras yo luchaba por mi vida. «Está hecho, Sofía», dije, y mi voz estaba desprovista de toda emoción. Era la voz de un juez leyendo un veredicto final. «Querías que desapareciera de tu vida. Tienes tu deseo». En cuanto a su nueva situación de vivienda,
Creo que los nuevos propietarios estarán esperando la renta. Tienen 72 horas antes de que cambien las cerraduras. No esperé una respuesta. Terminé la llamada con un toque tranquilo y deliberado de mi dedo en la pantalla. La conexión se cortó, y en el profundo y resonante silencio que siguió, finalmente me sentí verdaderamente libre. No vi lo que pasó después con mis propios ojos. Samuel me puso al tanto más tarde, aunque no parecía sentir ningún placer al contarlo. Dijo que se quedó en su porche el tiempo suficiente para ver aparecer las primeras grietas, y luego decidió que sus hortensias repentinamente necesitaban mucha atención. Dijo que después de que terminó la llamada, Sofía se quedó en la puerta por un largo momento, el teléfono todavía presionado contra su oído, como si estuviera escuchando un tono demarcado que contenía el resto de su futuro. Su rostro, dijo él, era una máscara en blanco de shock. Tomás fue el primero en moverse. Le arrebató el aviso de desalojo de la mano y lo leyó de nuevo como si las palabras pudieran haber cambiado. «Esto es un engaño», dijo Tomás, su voz un gruñido bajo. «Está tratando de asustarnos». Sofía finalmente bajó el teléfono, su mano temblando. Una sola risa aguda e histérica escapó de sus labios. «Un engaño, Tomás. ¿Lo escuchaste? ¿La tarjeta de crédito?» Él sabe sobre la tarjeta de crédito. Fue entonces cuando comenzó la culpa. Un torrente amargo y venenoso. «Este fue tu plan brillante», siseó Sofía, su voz un susurro crudo que de alguna manera era más fuerte que sus gritos anteriores. «Dijiste que era un viejo débil y sentimental. Dijiste que se doblaría tan pronto como aplicáramos un poco de presión». «¿Yo?», disparó Tomás, su propio rostro pálido. «Tú fuiste la que no podía esperar. Tenías que tener la casa ahora, tenías que tener el dinero. Yo te dije que fuéramos despacio, pero tú solo tenías que presionarlo. «Porque nos estamos ahogando, idiota», gritó ella finalmente, tirando el teléfono sobre la mesa de la entrada. «Porque tus negocios nos están desangrando. Encontraremos un abogado», fanfarroneó Tomás. Pero la confianza se había evaporado de su voz. «Lo pelearemos». «Eso», dijo Samuel. Fue cuando Sofía realmente se rió. Un sonido hueco y roto que se llevó a través del césped. «¿Con qué dinero, Tomás?», preguntó ella, su voz goteando desprecio. Sacó su billetera de su bolso y arrojó una tarjeta de crédito platino sobre la mesa junto al teléfono. Traté de reservar un camión de mudanzas mientras le gritaba, «por si acaso, rechazada». Probé la tarjeta de emergencia. «Rechazada. Todas están rechazadas». Samuel dijo que vio la cara de Tomás desmoronarse mientras sacaba su propio teléfono, sus dedos tocando frenéticamente su aplicación bancaria. No tuvo que decir una palabra. La mirada de puro y frío terror que lo invadió fue respuesta suficiente. Mi tranquila llamada telefónica a una representante de servicio al cliente había hecho más daño que 1000 discusiones enojadas. No solo había tomado su futuro, había desmantelado su presente. Ya no eran conquistadores parados en su nuevo castillo. Eran solo dos personas atrapadas en la hermosa entrada de una casa que ya no les pertenecía, sin dinero, sin influencia y con la amenaza muy real de una acción legal colgando sobre sus cabezas. La pelea había terminado. Todo lo que quedaba era el colapso. Una semana después, me encontré de nuevo en la tranquila oficina del 7º piso de David Castillo. La ciudad zumbaba debajo de nosotros, un sonido distante y amortiguado. Fuera de la gran ventana, el cielo era un azul limpio y pálido. La tormenta había pasado. David deslizó una carpeta gruesa encuadernada en cuero a través de la mesa pulida. Las letras doradas en el frente eran simples, elegantes y finales. La Fundación Carolina Morales. «Esta es la última pieza de ello, Francisco», dijo David, su voz suave. «Una vez que firmes esto, los fondos de la venta se transfieren permanentemente. No hay vuelta atrás». Miré la carpeta, pero lo que vi fue el rostro de Carolina, sus manos en el jardín, la mirada en sus ojos el día que quemamos los papeles de la hipoteca. Ella había creído en construir cosas que duran. Sofía y Tomás solo habían creído en cosas que podían gastar.
Finalmente, entendí que la casa nunca fue la verdadera herencia. El verdadero legado eran los valores que habíamos construido dentro de sus muros. El dinero era solo la materia prima, la madera y los clavos para construir algo nuevo que honrara su espíritu. No es para ellos, dije, tanto para mí mismo como para David. El dinero, quiero decir, nunca se trató realmente de castigarlos. Lo sé, dijo David. La venganza es una satisfacción temporal, un legado es una permanente. Abrió la carpeta. La declaración de misión era un solo párrafo en el que habíamos trabajado juntos, para proporcionar becas y subvenciones de herramientas para estudiantes que ingresan a las escuelas de oficios de la región, honrando la dignidad de trabajar con tus manos. Era simple, era honesto, era todo en lo que Carolina y yo habíamos creído alguna vez. Tomé el bolígrafo. Se sentía ligero en mi mano ahora. Ya no un arma, sino una herramienta para construir. Mientras firmaba mi nombre, no estaba pensando en los gritos de pánico de Sofía en el teléfono o en la mirada de total derrota en el rostro de Tomás. Estaba pensando en algún chico que nunca conocería, un joven o una mujer con manos callosas y un sueño, recibiendo una carta en el correo que decía que alguien creía en ellos. Estaba convirtiendo el momento más feo de mi familia en la oportunidad más brillante de alguien más. Empujé el documento firmado de regreso a través de la mesa. Una paz profunda e inquebrantable se asentó sobre mí. No fue la emoción de la victoria, fue algo más profundo, más tranquilo. Fue la sensación de una deuda siendo pagada. No por ellos hacia mí, sino por mí a la memoria de la mujer que amé. La batalla había terminado, pero no fue su caída lo que definió mi victoria. Fue esto, el acto tranquilo de crear algo bueno de los escombros. Carolina estaría orgullosa, Francisco, dijo David cerrando la carpeta. Miré por la ventana al vasto cielo y por primera vez en 2 largos años sentí el calor del sol en mi cara. Creo que sí, dije. Una pequeña sonrisa finalmente llegando a mis labios. Ella ya lo está. La verdadera familia se construye sobre el respeto mutuo, no sobre el privilegio unilateral. Cuando tu amor es tratado como un recurso para ser gastado. Establecer límites firmes y tranquilos es esencial. No se trata de venganza, sino de preservar tu dignidad y enseñar que las consecuencias son una herencia más valiosa que la riqueza no ganada. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a un miembro de la familia que te dio por sentado? Déjanos saber en los comentarios. Y no olviden darle me gusta y suscribirse para más historias.